Nosotros nos gusta hablar mucho con mi esposa, y a veces nos podemos recordar y a mirar y de pronto se miran a la cabeza recuerdos de personas que han pasado por la iglesia, los que han ido, que han venido, que están, que no están. Y le damos gracias a Dios porque decíamos, el Señor es tan maravilloso y ha tenido tanta misericordia y es tan bueno, que nosotros somos una iglesia pequeña, de verdad siempre hemos sido una iglesia pequeña. Y la verdad no es que seamos conformistas, pero en mi corazón yo no deseo una iglesia de 3.000 miembros. Que no me hallo, o sea, yo sé que no soy capaz de manejar una iglesia de 3.000 miembros y la persona que diga que es capaz de manejar una iglesia de 3.000 miembros, yo creo que estoy diciendo mentira, porque es que si manejamos 3.000 miembros ya estamos pastoreando, estamos administrando alguna compañía. Entonces mi esposa hablábamos y se me vienen nombres de personas que han pasado y decíamos Señor gracias porque la verdad, a pesar de que somos un remanente tan pequeño, pero Dios ha sido tan bueno, que hemos visto que las personas que han venido, sus vidas han sido transformadas, cambiadas y se han ido, pero han ido a dar fruto en otras partes. Hay muchas personas que nos escriben de Centroamérica y nos mandan mensajes y cartas, pastor, todavía estoy, tengo un grupo de oración, pastor, estoy abriendo una obra en mi casa, pastor. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos visto el mover de Él, hemos visto que todo lo ha hecho Él, nosotros simplemente hemos sido obedientes. Y seguiremos siendo obedientes hasta que el Señor nos llame ya nos pase nuestro retiro. Amén. Yo pienso que está demorado. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con lo de la enseñanza que venía hablando de la armadura del creyente. Es un tema, ¿verdad?, que hemos venido tratando y hemos venido hablando sobre la importancia de la armadura de Dios y hemos dicho muchas cosas sobre ella y hemos hablado. Hemos venido estudiando de cada una de las piezas que compone la armadura del Señor, ¿verdad? Hemos venido tocando la pieza y hemos visto los consejos que nos da el apóstol Pablo para que nosotros usemos esa armadura y para que el día que la pongamos sea efectiva en las batallas que libramos a diario como creyentes. Vamos a estar nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 6, la armadura de Dios. Vamos a leer nuevamente del versículo 10 en adelante que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que desde el comienzo de la enseñanza, el apóstol Pablo enfatiza a quién va dirigido este mensaje, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, hermanos míos. O sea, el apóstol Pablo le está hablando a los nuevos creyentes, a los convertidos, a los hermanos de él. Porque yo llamo hermano mío es a alguien que está en la misma familia, al que es hijo de Dios. Si no fuera así, el apóstol Pablo diría a los que me escuchan, pero no, él diciendo hermanos míos, o sea, está hablando a todos los hijos de Dios, a los que están nuevamente nacidos de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo dirige su mensaje a los hermanos míos y nos da algunas recomendaciones para que todos los creyentes las pongamos en práctica, hermano. O sea, lo que está hablando la palabra de Dios y lo que nos enseña es para que nosotros lo oigamos y lo hagamos, no solamente que lo digamos, qué bonito suena y lo dejemos ahí, no es para que lo que el apóstol Pablo, para lo que Dios habla a través del apóstol Pablo y todos los escritores de la palabra de Dios, es para que nosotros lo pongamos en acción en nuestra vida, para que tengamos una vida abundante y de bendición. Entonces los creyentes tenemos que colocarnos esa armadura, pero colocarla completa con todas las recomendaciones que da el apóstol Pablo, para que esa poderosa armadura sea efectiva.
No podemos usar una pieza de veces, sino toda armadura completa es efectiva. Mirando todo el pasaje completo, vemos algunas de las recomendaciones que dice el apóstol Pablo. La primera dice que está dirigida a los creyentes, o sea, a las nuevas criaturas, dice, hermanos míos. La segunda dice, fortalecidos únicamente y solamente ¿en qué? En el Señor. O sea, son cosas que tenemos que ir tomando nosotros y haciéndolas nuestras. Entonces está diciendo, fortaleceos únicamente, solamente ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. No está diciendo, fortalezcas en lo que saben, en lo que tienen, en lo que van a tener, diciendo, fortalezcas solamente en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos recomienda que nos vistamos con toda la armadura de Dios. No solamente con lo que nos convenga a nosotros vestirnos, ni con lo que creamos que podemos usar ese día, sino que con toda la armadura de Dios. Otra de las recomendaciones que nos dice es que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra firmes, él la repite en varios versículos. Siempre dice, está firmes. O sea, tengo que estar siempre bien parados, porque van a venir ataques, van a venir flechas, van a venir dardos que de pronto nos van a mover del piso y nos van a hacer resbalar. Dice, está siempre firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente dice, por tanto, tomad toda la armadura. O sea, él nos está recalcando que nosotros debemos tomar toda la armadura, no solamente coger una piecita, otra piecita, o me pongo, no, toda la armadura completa para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar que nuevamente firmes. O sea, esa palabra nos tiene que entrar, debemos estar firmes y parados en quién creemos. Debemos estar firmes y parados en quiénes somos en Cristo Jesús. Debemos estar parados quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué identidad tengo yo en Cristo Jesús? La identidad que tengo yo en Cristo Jesús no puede ser derribada ni puede ser acabada por cualquier palabra o cualquier persona que venga a atacarme. Yo sé quién soy en Cristo Jesús y eso es lo que me mantiene a mí firme en el Evangelio. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe y nuevamente dice, y tomad el yelmo de la salvación. Hoy vamos a estar hablando sobre el versículo 7, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es yelmo y qué es salvación? Yelmo o casco es lo que usan los guerreros, los soldados, es parte del uniforme. Tengamos en cuenta, hermanos, que el escudo del soldado protege todo su cuerpo contra las flechas encendidas que mandan los enemigos. Pero el casco o yelmo protege de manera específica y particular, ¿qué? La cabeza. El casco específicamente protege la cabeza, o sea, siempre la protege la cabeza. Porque, hermanos, es normal que después de una guerra nosotros vemos a soldados caminando sin brazos, porque han perdido un brazo en la guerra, ¿verdad? O vemos que de pronto pasa una noticia que un soldado perdió una pierna en la guerra y lo vemos normal, ah, pobre hombre, perdió un soldado. Pero yo nunca he visto, ni nunca vamos a ver, hermanos, que digan, ¡ay, ese soldado perdió la cabeza! Y va caminando. Nunca lo he visto, ni vamos a ver. Entonces, es importante, hermanos, cubrir la cabeza. La cabeza es lo más importante que tenemos que cubrir nosotros. Entonces, jamás vamos a ver a un soldado sin cabeza caminar. Hermanos, y tengamos en cuenta que lo que el enemigo primero ataca siempre es que la cabeza. Porque él sabe que pegándonos en la cabeza acaba con todo el cuerpo. Por lo general, en los matrimonios, el enemigo siempre le golpea a la cabeza, al hombre. Siempre le golpea al hombre trayendo desánimo, colocándole tentaciones o haciendo alguna cosa, porque él sabe que si le pega la cabeza, debilita todo el cuerpo. Si le pega la cabeza, el cuerpo va a estar... Sí. Entonces, cuando el enemigo ve que hay un matrimonio que está fortalecido buscando, lo que hace es pegarle a la cabeza y trayendo desánimo. De pronto le coloca una tentación para que caiga en la tentación, le coloca alguna cosa para que la cabeza se debilite y así todo el cuerpo va a caer. Entonces, después de esta trágica ilustración que dijimos del soldado sin cabeza, nos damos cuenta la gran importancia, hermanos, de usar el casco, porque ese casco es lo que va a proteger a nosotros en la cabeza. Damos un ejemplo importante.
Hace muy poco salió una noticia que un patinador que estaba ensayando, entrenando para competencias mundiales, un hombre de 36 años, tuvo un accidente en un entrenamiento, un accidente fatal que perdió su vida. O sea, fue un accidente y murió. Cuando llegaba el grupo, el cuerpo de rescate, lo que el primero dijo, el oficial de bomberos que llegó, dijo: esta muerte se había podido haber evitado si este hombre hubiera llevado el casco puesto. O sea, tuvo un accidente, pero llevaba el casco puesto, se había podido evitar la muerte. Es increíble. A mí siempre me gusta como compartir de lo que viví una semana. Ahora que estamos con nuestros nietos, aquí los sacamos a montar en bicicleta, ¿verdad? Y algo que me he dado cuenta de ellos es que ellos llegan al garaje y antes de coger sus bicicletas, ellos cogen su casco, se lo ponen. Y no salen a montar bicicleta sin casco. Y es una disciplina que se les enseñó a ellos los chiquiticos y salen, pero sin su casco no salen. La semana pasada estábamos buscando y salimos a montar y faltaba un casco y no lo encontramos. Y el niño no se montó en bicicleta, no, mi casco, y hasta que no encontramos el casco, no se puso el casco. Hoy hablaba con César y le decía, me contó que estuvo para ver en una pista de bicicletas y hubo un accidente y gracias a Dios la muchacha que se accidentó lleva el casco. Y yo le dije: ¿lleva el casco? Y no me pasó. Y dije: ¿pero cuál? ¿Llevaba el tiempo de salvación en el casco? No me llevaba tantos cascos. Pues, hermano, es increíble, hermano, es increíble pensar que el uso o el no uso de una protección en la cabeza constituye la diferencia entre la vida y la muerte. Es increíble que si tú llevas el casco puesto puedes salvarte o si no ya puesto puedes morir. Entonces, esto hablando en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual el casco tiene gran relevancia. Pablo lo llama el casco ¿de qué? De la salvación, porque este casco protege nuestra mente de las fuertes dudas que el enemigo pone a diario en nuestra mente acerca de la seguridad de nuestra salvación. El casco nos protege exactamente eso. El enemigo diariamente te va a colocar datos, se van a dar datos a colocarte a que tú no estés seguro de tu salvación. Y entonces, este tema, hermano, de vestirnos de la armadura espiritual ya era conocido en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a mirar en el libro de Isaías 59:17, dice que Dios se vistió con la coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. O sea, estamos hablando que desde el Antiguo Testamento ya se escuchaba decir que la coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Entonces, el soldado romano, para protegerse, hermanos, la protección de la cabeza, lleva un casco. ¿Por qué? Porque la cabeza es el lugar donde está la voluntad y desde ese lugar se gobierna todo el ser. Haz de cuenta que la cabeza es como la torre de control para los aviones. Si tumba la torre de control, los aviones quedan locos, quedan perdidos. Entonces, la cabeza de nosotros es donde está toda la voluntad, y desde aquí, desde la cabeza, nosotros gobernamos todo nuestro ser. El pensamiento te llega a ti: voy a dar un paso, y efectivamente el cuerpo lo hace. Voy a mover un brazo y el cuerpo lo responde. Entonces, eso es lo que el enemigo ataca, la cabeza. En el creyente, Satanás trata de neutralizar el centro de control, sembrando la duda con respecto a la salvación. A nosotros creyentes, a los hijos de Dios, el Satanás siempre nos está colocando la duda, y por eso dice que pusimos el casco de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación básicamente significa ser librado de algo o de alguien. Si vemos el Antiguo Testamento, hermanos, Éxodo 14:13, leemos que dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volverás a ver. Entonces, Dios lo está librando, está haciendo libres a ese pueblo de los egipcios. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa la salvación principalmente para referirse a la liberación de la muerte a la vida,
de la muerte a la vida, de la muerte para entrar ¿a qué? Al reino de Dios. Dice que nosotros tenemos que pagar una pena por nuestro pecado. ¿Cuál es la pena por nuestro pecado? Primero Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es que Vida eterna. Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros pecamos y la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Pero dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo nos podemos salvar? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos podemos salvar? Eso es lo que el enemigo siempre le coloca en la mente de las personas. Pero hermanos, yo quiero que vayamos a Romanos 5, 8, 10, que dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la mente de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Hermanos, el creyente, todo creyente debe entender, de tener la seguridad de su salvación, que fue un regalo, una dávida, fue algo que el Señor nos quiso dar. Y esta dávida es simplemente un regalo de Dios adquirido ¿por qué? Por la fe en Cristo, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Y esto es para qué? Para toda la eternidad. Hermanos, hay muchas teologías y muchas posiciones que dicen que la salvación se pierde, que no se pierde, que sí se pierde, que no se pierde. Yo soy del partidario que no se pierde. Porque si tú recibiste la salvación, recibiste algo especial con la salvación. Y es ese poder de mantenerte fiel y pegado al Señor. Que fallamos, sí fallamos. Que pecamos, sí pecamos. Pero tengan en cuenta esto. Si mi hijo falla, va a recibir unas consecuencias, pero nunca va a dejar de ser mi hijo. Mi hijo puede fallar. Y yo no puedo decirle, porque falló, ya no es mi hijo, ya no se llama Villamil, ya es otro nombre. Entonces yo soy de los que digo, la salvación no se pierde. Porque si el Señor te dio a ti un regalo, no te lo va a quitar. Con ese regalo que dio el Señor, te dio algo especial, un poder especial que te hace que no, o sea, algo especial que te da el poder de ¿qué? De no andar en lo que estabas haciendo antes, de no estar en lo que estabas haciendo antes. Entonces, pensamos, hermanos, que el creyente debe tener la seguridad de su salvación. Y si tú crees que has perdido la salvación, es porque no la has recibido. Si tú crees que no has perdido, es porque no has recibido la salvación. Yo estoy seguro de mi salvación porque sé que el Señor me entregó y sé que mi vida fue transformada y veo mi vida tan diferente ahora al pasado. Y sé que lo que Dios me dio, lo que Dios me regaló, por su misericordia y su bondad, Él no me lo va a quitar. Dios no te va a quitar lo que te ha dado. Entonces, hay muchas teologías y muchas cosas, y el diablo se apoya muchas de esas. Dice a usted, ya no eres salvo. ¿Por qué? Porque pecaste. ¿Y qué hace el creyente? Dice, ya no soy salvo, ya no tengo que hacer, pues vayámonos a vivir la vida loca porque ya no hay nada que hacer. Y no, hermano, debemos de estar nosotros creyentes con la seguridad de la salvación. Cuando el creyente se ha entregado en realidad, y ha entregado en realidad su vida a Cristo, debe estar seguro que nadie lo separará del amor de Dios y que permanecerá firme ante los intentos de ¿qué? De desestabilización del enemigo. Tú tienes la firmeza, dice Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? Dice, tribulación, o angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro de espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. En estas todas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo
cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar ¿qué? Del amor de Dios que es Cristo Jesús, nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo nos ponemos ese yelmo o ese casco? Romanos 10, 9, 10. Dice la palabra de Dios: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios se levantó entre los muertos, ¿seréis qué? Salvos, porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Hermanos, este versículo es muy sencillo, lo vemos complicado, pero dice que si confesamos con nuestra boca, hermanos, que el Señor y que si creemos con nuestro corazón que Dios se levantó entre los muertos, sí, seremos salvos. Hay una relación entre hablar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, Dios me salvó, yo soy salvo, estoy hablando con la boca, pero en mi corazón no estamos hablando de eso. No lo sientes. No lo sentimos, no lo vivimos, no lo tenemos. Pero la relación está ahí, que si confesamos con nuestra boca que el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios se levantó entre los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Hermanos, y Dios nos afirma su promesa ¿con qué? Con un pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de sí y el amén. Dios no se arrepiente, ni Dios va a cambiar su promesa. Dice la palabra de Dios en Jeremías 32, 40, dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso es lo que digo yo, lo especial que trae el regalo de salvación, es ese temor, que es la palabra de Dios. Y colocaré en ellos un temor, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. Entonces, ¿recibimos la salvación cómo? Por gracia. ¿Nosotros recibimos qué? Por gracia. No es la famosa mentira que nos dice el diablo. Hermanos, si usted va a la iglesia todos los días, o si se sube de rodillas, o si se sacrifica, o si se latina, o si se corta, o si da ofrenda, o si da regalos, va a recibir salvación. Mentiras. Porque la palabra de Dios dice que la recibimos ¿por qué? Por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si nosotros somos los que pensamos que si nos portamos bien o nos portamos mal, tenemos o no tenemos salvación, entonces ese versículo es mentiras. Porque la salvación no es por obras, ni por lo que yo haga, sino es un regalo, una dádiva de Dios, algo que el Señor quiere darnos a nosotros. Entonces, es importante entender, hermanos, que la salvación no puede ganarse. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es algo que nosotros no podemos obtener por nuestras capacidades ni por lo que tenemos, mediante las buenas obras, obligando a que el Señor nos dé el premio de la salvación. No, estamos equivocados si pensamos en que yo voy a la iglesia y la voy a pintar, la cambiar los colores y le pongo el tapete y así voy a tener un paso más adentro del cielo. No. La salvación es ¿por qué? Por gracia. Solamente ¿por qué? Por gracia. Hermanos, Pablo aclara acá: ser salvos equivale al perdón de los pecados y estar bajo la gracia de Dios. Y esto nos libera ¿de qué? De la muerte. Cuando somos salvos y perdonados por Dios, estamos bajo la gracia de Dios. Y eso nos libra a nosotros ¿de qué? De la muerte. Es ese temor que coloca en nosotros de no apartarnos de Dios. Ese temor que coloca en nosotros de no pecar. Ese temor que coloca en nosotros de hacer las cosas bien. De hacer las cosas que el Señor nos ha llevado a hacer. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Para los que se pierden, los que no son salvos, la palabra de Dios es locura. Pero para nosotros, que somos salvos, que la creemos, es que es poder de Dios en nuestra vida. Es poder de Dios en nuestra vida. Entonces,
La salvación, hermanos, también implica un proceso de ¿qué? De conversión. Pablo también lo escribe como el proceso de transformación. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. No es que tú tengas hacer eso para ganarte la salvación, no, sino que la salvación viene acompañada con ¿qué? Con un proceso ¿qué? De renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a entender que lo que estamos haciendo era tan diferente a lo que hacíamos, porque antes vivíamos nosotros en una vida, el Señor nos ha rescatado, yo creo que a todos, como es la palabra de Dios, del fango, nos ha rescatado del pecado, y ahora estamos viviendo una vida diferente. Entonces, Romanos 12:2 nos dice eso, que hemos de tener que la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, significa tener escrita la ley de Dios en nuestras mentes y meditar en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para poder vivir según sus directrices. ¿Cómo vamos a poder nosotros vivir los mandamientos del Señor si no los leemos? Significa que nosotros, tú y yo, tenemos, hermanos, que tener escrita la ley de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones para meditar de día y de noche, para poder vivir en ¿qué? En sus directrices, sus enseñanzas, en lo que Él nos ordena hacer. La única manera de yo poder seguir lo que el Señor quiere es leer su palabra, enterarme qué es lo que está diciendo, mirar, escuchar, aprender y vivir lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Dios espera, hermanos, que obedezcamos ¿qué? Sus mandamientos. Eso es lo que espera Dios, obediencia. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere, Dios quiere que nosotros le obedezcamos la palabra del Señor. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes que las escribiré. Hermanos, ¿cómo vamos a por otros fallarle a Dios si está en nuestros corazones y en nuestras mentes su ley? Es increíble, ¿verdad? Tenemos que grabarnos en nuestra mente, en sus corazones, la palabra del Señor. Nuestro enemigo detesta que hayamos escogido este camino. Él aborrece, dice, no, pero ¿por qué se escogió ese camino si ese es la salvación y este que yo ofrezco? Él detesta que nosotros vamos con ese camino y buscará, hermanos, destruirnos a como el lugar. Él va a buscar a como el lugar de que destruir la mente del creyente. Él pretende crear en nuestra mente